Bien, chicos, tengan una muy bienvenida para el estudio que vamos a hacer ahora, que vamos a continuar con el tema del reavivamiento y la reforma. ¿Qué les parece si para comenzar nos arrodillamos los que puedan por el espacio para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque una vez más podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor, Señor, que nos des silencio, reverencia y reflexión en este momento que estamos por estudiar la Biblia. Te pedimos por los miles de hermanos que nos siguen a través de Internet y a través de los diferentes blogs, páginas y foros. Te pedimos por favor, Señor, que nos ayudes a comprender cuál es la verdad del tema del reavivamiento y la reforma para que vayamos mentalizándonos a fin de que podamos ser partícipes del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Por favor, Padre, quédate con nosotros y te pedimos por favor, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que la presencia de tus santos ángeles esté con nosotros. Humildemente te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, nosotros estamos estudiando la serie del reavivamiento y la reforma. Y hermanos, hoy nos toca ver la clase número 2 que se llama La marca de la bestia en la secuencia profética, primera parte. Así se llama, clase número 2, La marca de la bestia en la secuencia profética, primera parte. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos dando estas clases bíblicas? Habíamos dicho que estamos dando estas clases bíblicas porque queremos que quede bien en claro cómo viene la mano con la secuencia profética a fin de no mentalizarnos mal y a fin de no estructurarnos mal en la espera de la lluvia tardía. Y sobre todo, hermanos, porque hay que saber qué viene antes de la lluvia tardía. Hay hermanos que no saben qué viene antes de la lluvia tardía. ¿Y saben por qué? Porque no entienden cómo viene la mano en la secuencia profética antes del fin del tiempo de gracia. O sea, desde el tiempo actual hasta el fin del tiempo de gracia. Pero con estas clases le va a quedar bien en claro, hermanos, cómo es la secuencia profética desde el tiempo actual hasta el fin del tiempo de gracia. Hermanos, para comenzar vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente, presten atención. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice así, hermanos. Para los hermanos que nos están siguiendo es importante entender estas cosas, porque si vamos a abordar el estudio de la Biblia, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos tiene que guiar. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, le voy a pedir que por favor hagamos silencio, con reverencia, y nos concentremos en este tema. En 1 de Corintios 2.14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Sí, hermanos, aunque ustedes no crean la poderosa palabra de Dios, la Biblia dice esto, que el hombre animal no percibe o no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Efectivamente eso pasa dentro de la iglesia muchas veces con hermanos que no disciernen. Estamos llamados a tener discernimiento en la secuencia profética para no andar enseñando cosas que no son y para no andar enseñando tonterías. Muchas personas creen que la lluvia tardía va a venir así nomás pelada. De pronto en forma pelada cae así nomás la lluvia tardía y ya está. No sé si me explico, hermanos, y no es así. La lluvia tardía no cae en forma pelada, así de la nada que va a caer la lluvia tardía. No, hermanos. Que me disculpen, pero no es así. Entonces hemos empezado este estudio bíblico de manera seria mostrando por qué mucha gente no entiende la secuencia profética. Los que no estudian la Biblia analizando texto, contexto y comparación de texto con texto, no tienen el discernimiento espiritual
para entender las doctrinas de Dios. Y por eso tanto error, tanta mala comprensión, y hay mucha gente que no sueña con problemas, hay gente que no sueña con obstáculos, hay gente que no cree que va a venir un azote, hermanos. El zarandeo es un azote. Yo les comento algo, hermanos, y es lo que estábamos hablando antes de comenzar el estudio bíblico. La ley dominical es un azote de Dios a la iglesia adventista. Es grave lo que estoy diciendo, pero solamente van a poder entender esto los que han leído mucho el espíritu de profecía y aparte de leerlo, lo han estudiado al espíritu de profecía. Al ser una disciplina de Dios, la ley dominical significa de que la ley dominical es una prueba para los justos y un castigo para los impíos. Repito, la ley dominical es una disciplina de prueba para los justos y es una disciplina de azote para los impíos a fin de que tomen una decisión y se aparten completamente de la fe y no sigan estorbando la obra de Dios en el seno de su pueblo. Y eso, los que no me crean, pues yo los desafío que vayan y lean todo el espíritu de profecía, pero todo, no una partecita, sino todo lo que la hermana Huay habla con respecto a la ley dominical. Sin embargo, como es costumbre nuestra, hermanos, vamos a probar con Biblia. En estas primeras clases estamos probando con Biblia y van a ver la poderosa comparación de texto que vamos a hacer hoy con los evangelios para mostrar cómo, hermanos, en qué parte de la secuencia profética viene la marca de la bestia. De manera que para los hermanos que nos siguen en internet tenemos que decir, hermanos, que la marca de la bestia, ¿qué cosa es la marca de la bestia? La ley dominical es la imposición de la observancia del domingo mediante legislación civil. Entonces, la marca de la bestia es la ley dominical. El domingo solamente es marca de la bestia cuando se lo impone por legislación civil, violentando la conciencia de los hombres a fin de que obedezcan la observancia de un día que no tiene fundamento bíblico. Recién ahí se tornará marca de la bestia. Pero como hemos empezado mostrando este versículo, hermanos, hay gente que no discierne, no percibe, no discierne. Por lo tanto, ahora vamos a estudiar y vamos a redondear todo lo que ya venimos estudiando en tantas clases bíblicas que hemos venido haciendo, diciendo y enseñando. Hoy vamos a ver la secuencia profética de manera bíblica, hermanos. Vamos a ver la secuencia profética en Mateo 24, la secuencia profética en Marcos capítulo 13 y la secuencia profética en Lucas capítulo 21. Algo que ya lo hemos enseñado y ustedes ya lo saben porque yo ya lo he enseñado. Sin embargo, ahora tenemos que redondearlo y dejarlo bien firme este tema en la mente de ustedes y en la mente de todos nuestros televidentes. La secuencia profética, hermanos, fue enseñada por Cristo y está en 3 evangelios. Y lo vamos a ver poderosamente. Pero van a notar algo. Lo que dice la secuencia profética de Mateo 24 está complementada y explica otras cosas en Mateo capítulo 13. Y después se explican otras cosas en Lucas capítulo 21. De manera que cuando ustedes reúnen los 3 evangelios, van a ver que queda perfecta la secuencia profética. Queda perfecta, hermanos. Entonces, hermanos queridos, ustedes van a ver que lo que nosotros creemos, mejor dicho, lo que yo creo en base a los estudios de la Biblia, está en la Biblia, hermanos. Está fundamentado de manera bien criteriosa en el texto, contexto y comparación de texto, contexto. Esta noche tiene que quedar en clara la secuencia profética que va desde el tiempo actual hasta el fin del tiempo de gracia con Biblia, hermanos. Vamos a ver la secuencia profética, hermanos. Vamos a Mateo primero, vamos a analizar todo Mateo 24. Vamos a todo Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, ustedes noten, yo voy a poner acá en el pizarrón algo, les pido por favor que miren. Miren lo que yo voy a escribir acá en el pizarrón, no importa que los hermanos que nos siguen por internet no lo puedan ver. ¿Sí? No importa eso. Yo lo voy a escribir acá. Son 5 cosas, hermanos. Primera cosa. El tiempo actual.
Segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa, hermanos? El comienzo del tiempo de angustia previo. Aquí ponemos tiempo actual. La segunda cosa sería el comienzo del tiempo de angustia previo. La tercera cosa, ¿qué sería, hermanos? Ustedes ya saben eso. La ley dominical. Por supuesto, muy bien lo que dijo Bernardo. Cuando hablamos de ley dominical hablamos de dos cosas. Imagen de la bestia y marca de la bestia juntas. Muy bien, está bien lo que ha dicho Bernardo. Cuando hablamos de la ley dominical tenemos que hablar primeramente de la formación de la imagen de la bestia que va a imponer la marca de la bestia. Las dos cosas seguiditas y juntitas. Se siguen la una a la otra. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ley dominical. Cuarto. Aquí lo que ponemos cuarto, hermanos, sería la cuarta cosa. Estamos hablando a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Lo que ponemos acá sería lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio. Por supuesto, tiene razón de nuevo Bernardo, hay más cosas en la secuencia profética. Yo estoy poniendo los puntos principales. Y el quinto punto sería, hermanos, la persecución también y martirio después de la ley dominical y la lluvia tardía. Presten atención a eso porque esta noche yo voy a explicar lo que no se entiende. Hoy voy a explicar muchas cosas que no se entienden. Presten atención, hermanos. Sobre todo, este punto ténganlo en cuenta y tengan en cuenta este punto. ¿Hay persecución en la ley dominical? ¿Hay persecución durante la lluvia tardía? Ya está. El que entiende eso no va a tener nunca conflicto con las citas del espíritu de profecía. Ya van a ver por qué. Pero acuérdense de estos 5 puntos. Tiempo actual, comienzo del tiempo de angustia previo, ley dominical, lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio. Y después, martirio durante la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Yo pregunto, hermanos, esa secuencia profética que a grandes rasgos ustedes ya la conocen, ¿estará en la Biblia? Vamos a comenzar primeramente con Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, Jesús, hablando de las señales del tiempo del fin, dejó bien clarito y bien plasmado para los adventistas del séptimo día, que son la generación que va a vivir en el tiempo del fin, y la iglesia que vive en el tiempo del fin, la iglesia verdadera, para que entienda la secuencia profética y no sea pillado desprevenido con respecto a esto. Y yo les hago una pregunta. Con esta clase que vamos a hacer esta noche, ¿vamos a confirmar la clase número 1? Ya vamos a ver si redondeamos. En Mateo capítulo 24 leemos los versículos 4 y 5. Cristo comienza a hablar de las señales del tiempo del fin. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, se habla, hermanos, del tiempo actual en aumento y acumulativo. El tiempo actual que estamos viviendo y que va en aumento y que va a ser acumulativo y que tiene que ver con todos los engaños satánicos que estamos viendo. Y dice el versículo 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya, hermano, todavía no ha empezado plenamente el tiempo de angustia previo, pero ya estamos entrando en el tiempo de angustia previo. Y antes de entrar en el tiempo de angustia previo, ahora es el tiempo actual. El tiempo actual es el versículo 4 y 5, donde ya hay falsos profetas, falsos cristos, engaños satánicos de todo tipo. Y si no me creen, hermanos, vayan a la parte de nuestros blogs, y vean en la parte donde yo pongo espiritismo, falsos cristos, falsos profetas, ocultismos, entren a esos links y van a ver todos los videos que hemos cargado con respecto a eso, para ver de que ahora estamos viviendo en el tiempo actual, que es el versículo 4 y 5. Ya hay falsos cristos, ya hay falsos profetas, ya hay falsas religiones, ya hay engaños satánicos. Por lo tanto, el tiempo actual es el versículo 4 y 5. Pero ¿y qué tiene que ver todo esto? No, sigan la secuencia y van a ver por qué Cristo las puso ahí de manera tan perfecta. Ya estamos viviendo en el versículo 4 y 5, que es el tiempo actual de los engaños satánicos, que va en aumento y va a ser acumulativo, porque eso va a seguir acumulándose.
Ahora le sigue el versículo, hermanos, 6 al 8. ¿Qué es el versículo 6 al 8, hermanos? Es el comienzo del tiempo de angustia previo. El versículo 6 al 8 ahora habla del comienzo del tiempo de angustia previo al cual ya estamos entrando, hermanos. Y aquí es donde quiero hacer una salvedad para los hermanos que quieren profundizar Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que vamos a estar entrando al tiempo de angustia previo, que no es lo mismo que el tiempo de angustia? El tiempo de angustia previo, hermanos, es un cortito tiempo antes del tiempo de angustia. El tiempo de angustia es el año en que caen las plagas. El tiempo de angustia previo es un momentito antes. Pero concéntrense, hermanos, ¿no? Concéntrense. Nosotros nos damos cuenta de que entramos al tiempo de angustia previo por tres cosas básicas, hermanos. Calamidades, guerras y ley dominical. Pero primero tiene que comenzar el tiempo de angustia previo, y por eso dice acá el comienzo del tiempo de angustia previo que le sigue en la secuencia profética es el versículo 6 al 8. Y noten, o sea, después, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No tenemos ahora la guerra de Libia? ¿No hay rumores de guerra con Irán? ¿No hay rumores de guerra con Corea del Norte entre Estados Unidos? Bueno. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Y por qué no es el fin? Porque es el tiempo de angustia previo. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando entremos al tiempo de angustia. Por eso te dice claro la Biblia. Si no es el fin, es porque es el tiempo de angustia previo. Y al ser previo, no es el fin todavía. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principios de dolores son. Entonces, leamos la última parte del versículo 6. La última parte del versículo 6 dice, mas aún no es el fin. Ahora vamos al versículo 8. Y todas estas cosas principios de dolores son. Hermanos, claramente te deja especificado que es el tiempo de angustia previo. Porque todavía no es el fin, sino que es el principio nomás de los dolores. Y no es el fin, sino que es el principio de dolores. Por lo tanto, lo que le sigue al tiempo actual es el tiempo de angustia previo, hermanos. Es el tiempo de angustia previo. Primero tiene que comenzar el tiempo de angustia previo, que ya está comenzando y ya estamos entrando al tiempo de angustia previo. Y cuando comience el tiempo de angustia previo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces yo les recuerdo una cita, hermanos, de Maranata, página 257. En el libro Maranata, página 257, dice lo siguiente. Es impresionante. Maranata, página 257. Para Dios las cosas son claras. Y según la Biblia las cosas son claras. Y según el espíritu de profecía las cosas son bien claritas. Bien claritas, no hay por qué dudar. Noten lo que dice Maranata, página 257, con respecto a cuando comience y después de que comience el tiempo de angustia previo. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Eso es el tiempo de angustia previo. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Se van a airar, pero van a ser mantenidas en jaque, van a ser frenadas. ¿Eso qué es? ¿Tiempo de angustia previo o tiempo de angustia propiamente dicho? Tiempo de angustia previo, porque son mantenidas en jaque, son frenadas las naciones. Y dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Cuándo va a descender la lluvia tardía? Después de que se inicie el tiempo de angustia previo. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, que ya es fuerte, ya se está predicando con poder. Ya se está predicando con poder, pero la lluvia tardía le da más poder.
y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras serán derramadas. Entonces, ¿por qué les leo yo Maranata, página 257? Porque esa página deja bien en claro que hay que tener ojo cuando empiece el tiempo de angustia previo, porque el tiempo de angustia previo es el tiempo en el cual desciende la lluvia tardía. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué hay? ¿Qué cosita hay antes de la lluvia tardía? La ley dominical. Y entre la ley dominical y la lluvia tardía, ¿qué otra cosita hay? Reavivamiento y reforma. Básicamente hablando, generalmente hablando. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, entonces, este es el tiempo de angustia previo. Entonces está el tiempo actual de los engaños satánicos, después viene el tiempo de angustia previo, y ahora, ¿qué viene después de que se inicie el tiempo de angustia previo? La ley dominical. O sea, la formación de la imagen de la bestia que impone la marca de la bestia. La marca de la bestia es la ley dominical. Entonces veamos ahora, hermanos, algo interesante. Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12 habla de la ley dominical. Noten cómo el versículo 9 al 12 habla de la ley dominical. Por supuesto, acá no dice ley dominical nacional, no dice ley dominical internacional, ni dice ley dominical mundial, ni tampoco dice imagen de la bestia, ni tampoco dice marca de la bestia, ni tampoco dice persecución por causa de la ley dominical. No dice nada, hermanos. Pero yo tengo que saber conjugar los versículos, comparar bien los textos con texto para ver cómo encaja, porque esta es una señal del tiempo del fin en la secuencia profética, y hay que saber discernir qué cosas se está refiriendo acá, hermanos. Pero el hombre animal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender. ¿Saben por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Noten cómo el versículo 9 al 12 ahora habla de la ley dominical. Dice así: entonces os entregarán para ser afligidos. Ah, no, hay mucha gente que no sueña con peligros y no entiende estos versículos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. ¿Va a haber muerte durante la ley dominical? ¿Va a haber muerte durante el reavivamiento y la reforma? Sí. ¿Va a haber muerte durante la lluvia tardía? Sí. ¿Va a haber muerte durante la predicación mundial del Evangelio? Sí. ¿Va a haber muerte cuando finalice el tiempo de gracia? No. Ya no, hermanos. Quizás pueda querer el Señor que alguno muera de muerte natural. Quizás, no sabemos, son misterios. Pero muerte por persecución y martirio ya no, hermanos. ¿Se entiende eso? Bien. Noten. Y yo les pregunto a ustedes que tienen discernimiento espiritual, si esta es una señal anterior a la venida de Cristo, ¿qué señal es cuando vamos a ser perseguidos? Con la ley dominical, hermanos, fíjense bien. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones, de todas las gentes por causa de mi nombre. Y noten, hermanos, y como la ley dominical es zarandeo, noten, aquí el versículo 10 muestra el zarandeo del cual yo les estaba hablando antes de empezar esta clase. Aquí se va a dividir, por eso yo decía de que la ley dominical es una disciplina de prueba para los justos, una disciplina de azote para los impíos. Noten. Y muchos entonces serán escandalizados, se van a avergonzar de su fidelidad a Cristo, y se entregarán unos a otros. Aquí los adventistas infieles, tibios, mundanos y superficiales, van a entregar a los adventistas fieles. Ahora, el que ya no discierna esto, hermanos, yo ya no tengo la culpa. Si ya no discierne esto es porque no tiene Espíritu de Dios. Yo ya no tengo la culpa si no discierne. Aquí es clarito, el que no tiene discernimiento para saber ensamblar los versículos en la correcta secuencia profética, y bueno, yo ya no tengo la culpa, hermanos. Tiene que dejar de ser hombre animal y hombre natural para pasar a ser hombre espiritual, a fin de que pueda entender la doctrina de Dios. Noten lo que va a pasar en la ley dominical. ¿Se han dado cuenta lo que pasa? Por eso, hermanos, la hermana White dice de que la mayoría de los que hoy están con nosotros nos abandonará. La mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición. Todos los cristianos tibios, los adventistas tibios,
los adventistas superficiales, los adventistas mundanos, los adventistas cómodos, los adventistas fifí, los adventistas que no quieren tener problemas, los adventistas que se quieren llevar bien con todo el mundo, los adventistas que quieren ser, que no tienen problemas con nadie. Todos esos adventistas no van a soportar la prueba según el verso 10. El verso 10 habla clarito de que hay cristianos adventistas que se van a escandalizar, se van a avergonzar, se van a ofender. Y como consecuencia de esa ofensa, los traicionan a los otros. Dice claro lo que va a pasar en la ley dominical según el verso 10. Y muchos, por eso la hermana Huey dice la mayoría, aquí dice muchos. La hermana Huey dice la mayoría. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Queda claro o no? Bueno. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos en el tiempo de la ley dominical. Por eso dice, la hermana Huey dice, que cuando se imponga la ley dominical, llegará el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Sí. Sí. Muy bien. Hoy en día hay engaños satánicos, pero cuando descienda la lluvia tardía, se le permite a Satanás que también traiga la falsa lluvia tardía sobre el mundo. O sea que se va a potenciar la obra de Dios y se va a potenciar la obra de Satanás. Y va a ser un conflicto tremendo, hermanos. Ahí van a ver poderosos falsos profetas, poderosos falsos cristos, poderosos falsos predicadores, poderosos falsos sacerdotes. Llegará el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. ¿Les va quedando en claro la secuencia profética? Presten atención, hermanos, porque vamos a comparar hoy texto con texto. Y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y aquí viene la apostasía, el punto culminante, hermanos, de la apostasía omega dentro de la iglesia adventista. La apostasía omega llega a su punto culminante con la ley dominical, donde ya no van a aguantar y se les va a enfriar el amor y la fidelidad a muchos cristianos adventistas del séptimo día. Pero queda en claro todo lo que pasa en la ley dominical según el versículo 9 al 12, hermanos. ¿Se entiende mejor la secuencia profética? ¿Cierra más la secuencia profética según lo venimos estudiando en las clases anteriores? Bien. Y ahora noten, hermanos, ¿qué pasa en el versículo 13 y 14? Y vuelvo a preguntar, el que no tiene discernimiento espiritual, hay que explicarle como a chiquito, hermanos. ¿Sabían eso ustedes? Al que no tiene discernimiento espiritual, hay que traer toda una enciclopedia para explicarle. Pero el que tiene discernimiento espiritual, en el acto se da cuenta cómo viene la mano en la secuencia profética. ¿Y qué viene en el versículo 13, hermanos? En el versículo 13 y 14 viene la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Por supuesto, comprendiendo el reavivamiento y la reforma, la perseverancia, el orar, todo eso, comprendiendo eso. Muy bien, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por el discernimiento. Por perseverar, por la paciencia de los santos, que ya van a ver a lo que voy a llegar, ¿no? Un momentito. Ya van a ver a lo que voy a llegar. Y ahora el versículo 13, qué raro el versículo 13 y 14. Qué raro el versículo 13 y 14. Cuando viene la ley dominical, hermanos, cuando se impone la marca de la bestia, ahí es cuando Dios te dice, persevera justo ahora. No te apartes justo ahora, persevera, clama, llora, busca el reavivamiento y la reforma con oración para que caiga la lluvia tardía sobre ti. Por eso el versículo 13 y 14 hablan de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Noten, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Noten, yo les hago una pregunta. ¿Hoy en día está siendo predicado el Evangelio en todo el mundo? No. Si vamos a hablar en la profundidad del tema, no. ¿Saben por qué?
Porque les hago una pregunta y presten atención. ¿En los países árabes se puede predicar a todo el mundo? No. ¿En Corea del Norte tú vas a ir a predicar a todo el mundo? No. En la India, a pesar de que hay algunos adventistas que se meten, alguna iglesita que se funda, pero en la profundidad del tema no se predica nada, hermanos, porque tú llegas a predicar ahí y te matan. Pero ¿cuándo en la plenitud de nuestro entendimiento podemos comprender que se le va a predicar a todo el mundo y en todo el mundo? Hermanos, con la potencia terrible de la lluvia tardía, se va a penetrar en Irán, en Corea del Norte, en la India, en los países árabes, en los países comunistas, en Israel. Pero solamente en la potencia poderosa y terrible de la lluvia tardía. Ustedes no tienen ni idea de lo que es la potencia de la lluvia tardía. Cómo se te van a abrir las puertas. Por eso dice, hermanos, y será predicado, y yo les pregunto, ¿con qué se predica el Evangelio a todo el mundo? ¿Con qué y cuándo? Con la lluvia tardía, hermanos. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos, a todos, a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Pregunto, ¿hay secuencia profética correcta ahí o no? Según Mateo capítulo 24, ¿qué viene primero? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? Viene primero la ley dominical y ahí pegadito le sigue, hermanos, la lluvia tardía. Por supuesto, entendiendo en profundidad sería ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. ¿Se entiende o no, hermanos? ¿Queda confirmada la secuencia profética o no? Por eso cuando en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin, entonces ahí vamos a Apocalipsis 18, vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 18, versículo número 1 al 5. Y ahí está la misma secuencia, noten, pero no vamos a hablar de la secuencia acá, no, ojo, hoy no voy a hablar de la secuencia acá, eso es para la clase que viene. No toquemos esa secuencia ahora. Dice el capítulo 18, versículo 1 al 5, presten atención chicos. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahí, hermano, está plasmado Mateo 24:14. Solamente en ese tiempo la tierra será alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y aquí está el último llamamiento, hermanos, noten, cuando será predicado el Evangelio en todo el mundo. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahí está Mateo 24:14 con el último llamamiento. Hermanos, en Mateo 24, ¿se entiende o no se entiende la secuencia profética? ¿Quedó clara o no? Bueno, vamos a confirmar la secuencia profética con Marcos capítulo 13. Vamos a Marcos capítulo 13. Y ustedes acuérdense de lo que yo he escrito en el pizarrón. Vamos a Marcos capítulo 13, nada más que Marcos capítulo 13 nos da otros detalles. Vamos a Marcos capítulo 13. Y leemos el versículo 5 y 6 y van a ver la misma secuencia profética en Marcos 13, pero con otros detalles que nos enriquecen nuestra comprensión. Marcos capítulo 13, versículos 5 y 6, leemos primeramente el tiempo actual que va en aumento y es acumulativo. Respondiéndoles, noten, y Jesús respondiéndoles, comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Chicos, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Este es el tiempo actual, que es acumulativo y va a ir en aumento. Y si no me creen, por favor, entren a nuestros videos en los diferentes blogs, a los videos de espiritismo, de ocultismos.
de actividades satánicas, de engaños satánicos. A todos nuestros links, entren, por favor entren a los videos para que vean el tiempo actual que ya se está cumpliendo, no en el futuro, sino ya. Ahí está, entonces concuerda con Mateo 24 o no. Y ahora noten, en Marcos 13, 5 y 6 muestra el tiempo actual de engaños satánicos que va en aumento y es acumulativo. Ahora vamos al versículo 7 y 8. El versículo 7 y 8 muestra el comienzo del tiempo de angustia previo. Noten el versículo 7 y 8. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Mas aún no será el fin. ¿Por qué? Porque es el tiempo de angustia previo, por lo tanto no es el fin. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Pero no terremotos comunes, chicos, sino grandes terremotos. Ya no hay terremotos pequeños, hay terremotos grandes. El terremoto de Japón, de Chile, de Haití, les hago una pregunta, ¿han sido terremotos chiquitos o grandes? Japón, Chile, Haití, Turquía, ya no son terremotos chiquitos, son grandes y graves. El próximo que venga, que ya dentro de poco va a venir otro terremoto, va a ser grave y grande, hermanos. Y habrá hambres y alborotos. Y dice, principio de dolores serán estos. Mamita querida, el tiempo de angustia previo, que ustedes están entendiendo bien qué cosa significa, son principio de dolores, comienzo de dolores, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Qué significa entonces el tiempo de angustia previo? Naciones airadas, guerras, rumores de guerras, catástrofes, pestilencias. Y bueno, cuando se da eso comienza el tiempo de angustia previo. ¿Y qué se da que es de mayor importancia para los adventistas en el tiempo de angustia previo? La ley dominical. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Por eso es que en eventos de los últimos días decían que cuando comienza el tiempo de angustia previo, con todas estas calamidades y catástrofes y guerras, eso es lo que lleva a la imposición de la ley dominical o marca de la bestia. Concuerda todo con lo que venimos enseñando en todas las clases bíblicas. Chicos, acá el tiempo actual le sigue al tiempo de angustia previo igual que en Mateo 24, ¿o no? Bueno, ahora viene el versículo 9. ¿Qué hay en el versículo 9, hermanos? En el versículo 9 está la ley dominical, pero te agrego un detalle. Te agrega, hermanos, que en la ley dominical viene la persecución y también el reavivamiento y la reforma. Noten que da detalles que no da Mateo, pero que concuerdan también en la secuencia profética. Versículo 9. Mas vosotros, dice el versículo 9, mirad por vosotros. Aquí cuando está diciendo esto, hermanos, es que nos empecemos a preparar. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados. ¿Qué aparece acá, hermanos? La ley dominical. ¿Cuándo vamos a ser entregados? ¿Cuándo nos van a azotar? Hay gente que cree que no vamos a ser azotados y torturados. ¿Vamos a ser azotados o torturados o no? ¿Cuándo? En la ley dominical. Todos esos adventistas que son cómodos, que se sientan cómodos el sábado a la mañana, que viven solamente para su familia, su trabajo y para prosperar, y que la obediencia a Dios y el servicio a Dios están en último lugar, pero no en el primero, todos esos adventistas cómodos se van. El adventista cómodo se va. Pero vuelvo al versículo 9. Quiero explicar el versículo 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán
en los concilios y en las sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Aquí, hermanos, en el versículo 9 es cuando ya nos empiezan a llamar, y cuando nos empiezan a llamar por causa de esa persecución, ya nos estamos comenzando a reavivar y a reformar. Y estamos comenzando a recibir la lluvia tardía. O sea que acá está la ley dominical y el reavivamiento y la reforma. Y ya en el versículo 10 y 11, repito, en el versículo 9 está ley dominical, persecución y reavivamiento y reforma. Porque ya nos están llamando, hermanos. Y ahora en el versículo 10 y 11, hermanos, está el descenso de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Noten cómo en el versículo 10 y 11 está el descenso de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Dice el versículo 10 y 11, y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes, o sea, antes de que venga el fin. Antes de que venga el fin, no otra cosa, sino antes de que venga el fin. Y noten el versículo 11 da un detalle para que entendamos qué es la lluvia tardía. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? ¿Quién va a hablar a través de nosotros? El Espíritu Santo con potencia, hermanos. O sea que después de la ley dominical, con su persecución y reavivamiento y reforma, viene ahora testificar con el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que el Espíritu Santo acá es en potencia? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque va a ser tanto que dice María José, Cecilia Heredia, hermano Emilio Emeterio, ni se preocupen por lo que van a decir. Bernardo, ni lo pienses, ni te preocupes, ni lo pienses. Aquí no tengo que hacer un esquema, un estudio bíblico, no. Ni te preocupes, ni lo pienses. Hermano, ¿qué pasa si ahora nos llaman así nomás en forma pelada, nos llaman a testificar en los tribunales sin estudiar nada? ¿No? ¿Vamos a poder testificar si no nos acordamos ni los versículos, hermanos? O sea, vos ese versículo mucho lo toman para decir que ahora actualmente, o sea, antes de la lluvia tardía no hace falta estudiar nada, sino que el Espíritu Santo nos va Uy, claro, a claro, conocer claro, todas las cosas. claro. Bueno. Hermanos queridos, si nos llaman ahora a testificar en los tribunales, no nos acordamos ni el versículo de memoria de la escuela sabática a veces. Pero en ese tiempo, hermanos, dice que ni nos preocupemos lo que hemos de decir, ni lo pensemos. Y para que Jesucristo diga que no hay que ni preocuparse, ni pensarlo, es porque vamos a tener una terrible potencia del Espíritu para que hable a través nuestro, porque dice, no serás tú, Inés, la que habla. No serás tú, Cecilia, la que habla, no serás tú, Nelson, el que habla, sino el Espíritu Santo que hablará a través vuestro. ¿Saben lo que es eso? Que el Espíritu Santo hable a través de ustedes y que ustedes no se tengan ni que preocupar, ni que pensar en lo que hay que decir. Sí. Claro, pero acá no es que no tenemos que estudiar hoy, No, por supuesto. o en ese momento uno no lleva un esquema de la Claro. exposición que va a hacer. Y otra cosa, acá en el versículo 11, cuando el versículo 11 veo que la persecución sigue, Claro. con la ley dominical. Ah, ya llegamos a eso, ya llegamos a eso. Pero muy bien lo que dice acá María José, lo que está queriendo decir es, no es que no tenemos que estudiar ahora, no, al contrario. Ahora hay que estudiar, ahora hay que orar y ahora hay que prepararse para que después el Espíritu Santo me use. No como dijo un dirigente, cuidado, aquí se armó un revuelo en Tucumán entre los hermanos estudiosos de la Biblia porque hubo un dirigente que dijo, no, dice, ¿para qué? Dice, vamos a estudiar tantas profecías y tantas doctrinas. Dice, sí, total, cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a dar todo el conocimiento. Mentira, hermanos. De que es verdad que cuando venga el Espíritu Santo te va a dar todo el conocimiento, sí. Pero les dará todo el conocimiento extraordinario y poderoso y misterioso a los que ahora están estudiando. Porque el Espíritu Santo expandirá y multiplicará lo que tú te has encargado de estudiar. El Espíritu Santo va a expandir, va a multiplicar, va a agrandar ese conocimiento
con dones del Espíritu Santo. Pero no es como dijo ese dirigente, no, ¿para qué vamos a estudiar profecía y doctrina? Sí, sí, total, cuando venga el Espíritu Santo Él te va a dar todo. Bueno, no, hermanos. ¿Queda claro cómo viene acá la secuencia profética? Ahora, volvamos al pizarrón. ¿En la ley dominical había persecución? Sí, porque lo hemos leído en el versículo 9. Ahora, en la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio, ¿va a haber persecución también? Sí, bueno, aquí viene un gran error de muchos hermanos, sobre todo de acá de Tucumán, que no han dedicado tiempo y oración a estudiar este tema, que se equivocan cuando interpretan el tema de la persecución. Les hago una pregunta, ¿hay persecución en la ley dominical? Entonces, ¿hay versículos que hablan de la persecución en la ley dominical? Sí, bueno. ¿Hay citas del espíritu de profecía que hablen de persecución en la ley dominical? Sí, bueno. Después de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio, ¿va a haber persecución y martirio? Sí. ¿Hay versículos que hablen de eso? Sí. ¿Hay citas del espíritu de profecía que hablen de persecución después de la lluvia tardía? Sí. Entonces ahí viene la confusión. Hay hermanos que leen las citas del espíritu de profecía y los versículos que hablan de que la lluvia tardía, hermanos, ya ha descendido y la persecución está acá después de la lluvia tardía y se confunden. Pero la misma Biblia dice que no hay que confundirse porque acabamos de leer acá, noten chicos, acabamos de leer acá, acabamos de estudiar acá que hay persecución antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía. Hay versículos de la Biblia y del Espíritu de Profecía que dicen que hay persecución en la ley dominical antes de la lluvia tardía y hay versículos de la Biblia y del Espíritu de Profecía que dicen que hay persecución después de la lluvia tardía. Por lo tanto, hermanos, hay persecución antes de la lluvia tardía, durante la lluvia tardía y después de la lluvia tardía. Entonces, ¿por qué muchos hermanos se confunden? Porque leen persecución antes, otros leen persecución durante, otros leen persecución después y dice, ay no, los que agarran esto dicen, ay, la persecución viene antes de la lluvia tardía. Otros dicen, ay no, viene persecución durante la lluvia tardía. Y vienen los otros movimientos fanáticos, que aquí en Tucumán son realmente un dolor de cabeza, hermanos. Pero leen otro y dicen, no, dice, la persecución viene después de la lluvia tardía, por tanto será que la ley dominical viene después de la lluvia tardía. Y no se dan cuenta que el mismo versículo está explicando, hermanos. Entonces, me comentaba Inés que ella había leído una cita que parecía dar a entender que la persecución venía después de la lluvia tardía. Por lo tanto, entonces quizás la ley dominical venía después de la lluvia tardía. No, hermanos. Ella me comentaba, ella no cree eso, pero me comentaba que había una aparente cita. Y no, lo que pasa es que hay citas en donde la Biblia y el Espíritu Santo y el Espíritu de Profecía hablan de la persecución después de la lluvia tardía, pero la ley dominical ha sido dado antes de la lluvia tardía. Por eso, hermanos, es que ustedes van a encontrar en la hermana Huay un montón de citas que dicen que la persecución está después de que ha descendido la lluvia tardía. ¿Pero por qué? Un momentito, si no se me va la idea. Quiero aclarar bien esto. ¿Por qué existen esos versículos y esa cita? Porque la persecución es acumulativa y continúa después. Entonces, lógico que vamos a hallar citas que dicen que la persecución viene antes de la lluvia tardía, citas que dicen que la persecución está durante la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio, y también vamos a encontrar algunas citas que son menos, que dice que la persecución está después de que ya ha descendido la lluvia tardía. Pero eso porque ya se ha dado antes, y lo dice Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, como ya lo vamos a terminar de comprobar. Por lo tanto, no hay, hermanos, que confundirse. ¿Saben por qué hay hermanos que se confunden? Porque no analizan texto, contexto y comparación de texto con texto. Lo que pasa también, o sea, lo que te marca White es bien detallista, digamos, en cada periodo. En cada periodo. Mira, vos fijate que la cita en la ley dominical, cuando Sí. hay persecución en la lluvia tardía, te muestra que también se intensifica más la persecución. Se intensifica y es acumulativo. ¿O qué? Ahora hay falsos Cristo y ya después pasa el tiempo actual y ya no hay más falso Cristo. No, todo se va acumulando, hermanos. Todo se va acumulando, sí. Aquí en Juan 16, 1 y 2, no sé si lo
estas cosas se ha hablado para que no os escandalicéis. Sí, Se echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que ha rendido un servicio a Dios. claro, O sea, las naciones cuando piensen que rinden un servicio a Dios en la ley dominical. claro, Y ahí claro, habla de que la hora cuando nos maten va a ser claro. en ese momento cuando piensen que rinden el servicio a Dios Claro. en la ley dominical. Muy bien, en Juan capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, llegará la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y como dice el hermano Nelson Juárez, es verdad, todas las naciones van a pensar que están sirviendo a Jesús cuando impongan una ley dominical empezando en Estados Unidos. ¿Se entiende eso, hermanos? O sea que tiene que ver con la ley dominical. Entonces, hermanos, no porque yo encuentre una cita por ahí que dice que hay persecución y ya ha descendido la lluvia tardía anteriormente, no por eso voy a decir que la ley dominical viene después de la lluvia tardía. Hay que ver todos los versículos y todos los textos bíblicos. Y en esta noche te estoy fundamentando bien con Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, a pesar de que todavía no he terminado Marcos 13. Continuemos con Marcos 13. Y ahora, hermanos, en Marcos 13 ya hemos visto el tiempo actual, el comienzo del tiempo de angustia previo, la ley dominical, el descenso de la lluvia tardía, y ahora te añade otro detalle que no te explica Mateo 24. Noten este detalle que no te lo explica Mateo 24, que está en el versículo 12 y 13. Noten que en el versículo 11 ya sabemos que ya ha descendido la lluvia tardía, ¿o no? Y ahora en el 12 y el 13 dice, y entregará a la muerte el hermano al hermano. ¿Pero qué no? En el versículo 9 ya no había entrega y persecución. Bueno, aquí también. ¿Por qué? Porque se va acumulando. Antes de la ley dominical y después de la ley dominical. Antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía. Noten. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces el versículo 12 y 13 muestra la continuación de la persecución que ya se ha iniciado por causa de la ley dominical, después de recibir la lluvia tardía y durante ella, o sea, durante la predicación mundial del Evangelio. Continúa la persecución. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro los versículos 12 y 13? Si yo agarro los versículos 12 y 13, tendría que decir que la persecución de la ley dominical viene después de la lluvia tardía. Pero si agarro el versículo 9, tengo que ver que la persecución viene antes. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo ahora se entiende correctamente todo? Entonces, el entendimiento correcto es así. Tiempo actual, comienzo del tiempo de angustia previo, ley dominical con persecución y reavivamiento y reforma, descenso de la lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio, y hermano, el último, el 5, continuación de la persecución por causa de la ley dominical después de recibir la lluvia tardía y durante ella y la predicación mundial del Evangelio. Ahora, la secuencia de Marcos capítulo 13, ¿concuerda con la de Mateo 24? Sí. Sí, no, eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con otra cosa. Ahí vuelve a retomar porque les comento. En Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13 dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos que Cristo mezcló todo en los capítulos proféticos. Ha mezclado todo, dice, porque no le podía decir a los discípulos lo que iba a pasar en el tiempo del fin porque no iban a poder digerirlo y asimilarlo. Entonces él mezcló todo. Y habló de la destrucción de Jerusalén, pero a su vez la destrucción de Jerusalén era un símbolo de la destrucción del mundo, etcétera, etcétera. Básicamente nos quedemos hasta ahí con lo que hemos estudiado ahora. Hermanos, ¿se entiende o no se entiende la secuencia profética? Bueno, ¿ven por qué estos estudios son largos? Porque hay que dedicar tiempo a estudiar, hermano. No podemos hablar cosas así porque así nada más. Hay una secuencia profética que está perfectamente definida en las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a confirmar toda esta secuencia profética de estos 5 puntos básicos, secuenciales,
Con Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21, hermanos. En Lucas capítulo 21 dice lo siguiente. En Lucas capítulo 21 vamos a ver la misma secuencia profética que en los otros dos capítulos proféticos. Pero aquí Lucas nos da también más detalles. En el versículo 8 está el tiempo actual de los engaños satánicos, ¿sí? El tiempo actual de los engaños satánicos que va en aumento y es acumulativo. Y dice el versículo 8, cuidado que aquí está más complejo y se puede prestar a confusión, ¿no? Esto es muy difícil lo que vamos a leer ahora porque esto se presta a confusión. El versículo 8 dice, mirad, no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Diciendo yo soy, o sea, diciéndose que son Dios. ¿Se acuerdan de Jesús Miranda, ese que dice que Él es Cristo sobre la tierra? Él dice que Él es el yo soy. ¿Sí? Él es un yo soy, Él dice que Él es el yo soy y Él es Cristo. Después se acuerdan de Yahvé ben Yahvé o Jehová ben Jehová. Otro líder que estaba en Estados Unidos que dice Él es Yahvé ben Yahvé. O sea, Dios hijo de Dios o Jehová hijo de Jehová. Blasfemia, hermanos. Un montón que dicen yo soy. Bueno. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca. Por tanto no vayáis en pos de ellos. ¿Se acuerdan de Jim Jones? ¿Se acuerdan de David Koresh? Y un montón. Pongan en internet falsos cristos. ¿Y quién es el vicario de Cristo en la tierra? Bien. El Papa dice que es el vicario de Cristo en la tierra. Es el vicario del Hijo de Dios en la tierra, el vicario Filii Dei, el 666. Pero ¿cómo zafan ellos? ¿Cómo zafan los católicos? No, dice, nosotros no somos vicario Filii Dei en latín. Somos vicarius Christi. Y ahí te matan. ¿Cómo le saca el 666 ahí? Ah, no sabían. Ustedes van a ir a decir el vicario Filii Dei. No, en latín no. En latín ya no es vicario Filii Dei, es vicarius Christi. No sabían eso, ¿no? Bueno, ya después vamos a explicar eso. Pero lo mismo, por más con vicarius Christi todos demostramos que son Babilonia. Sí. Bueno, en algunas, en otras no. Hay tiaras que dicen vicarius Filii Dei, otras que dicen vicarius Christi y otras que dicen otras cosas. Ya después van a ver cómo solucionamos eso. Pero lo mismo son Babilonia, hagan lo que hagan, no sé si me explico. Bueno. Entonces en Lucas 21:8 es complejo el tema porque te da otros detalles que no te dan ni Mateo ni Marcos. Aquí habla de falsos cristos. David Koresh, Jim Jones, Yahvé ben Yahvé, Jesús Miranda y qué sé yo, un montón de otros más. Entonces dijo, mirad, no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Hay muchos que ya están diciendo esto, que el tiempo está cerca. Ojo, igual que los adventistas, fanáticos, apóstatas, que interpretan Daniel capítulo 2 en forma literal, poniendo en forma literal, hermano, los tiempos que están ahí de los 1260, 1290 y 1335, esos son los que dicen que el tiempo está cerca también de una o de otra forma. Cuidado con esos adventistas. Pero aquí está la frase, el tiempo está cerca. No se olviden de esa frase, el tiempo está cerca. Aquí te muestra el tiempo actual que ya está aconteciendo, hermanos. Ahora viene la segunda parte, versículo 9 al 11. Noten lo que dice la segunda parte, versículo 9 al 11. ¿Qué viene ahora en la segunda parte? El comienzo y desarrollo del tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo, hermanos. Comienzo y desarrollo del tiempo de angustia previo. Lo mismo que decía Mateo y Marcos. Y noten, versículo 9 al 11. Empero cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, tiempo de angustia previo, primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Noten,
te da un detalle que no te da ni Mateo 24 ni Marcos 13. Ya no esperen terremotos chiquitos. Cuando venga un terremoto ya va a ser grande. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. ¿Saben lo que tiene que ver con los espantos? Las grandes manifestaciones del espiritismo en el tiempo de angustia previo que ya son gravosas. Y estas señales del cielo tienen que ver, hermanos, con el fenómeno ovni, con las apariciones de Maitreya, con señales de apariciones de la Virgen en el cielo, con la aparición de los ébanis en el cielo. Busquen en internet qué cosas son los ébanis. Tiene que ver también con los fenómenos generados por el hombre, porque les comento, las señales en el cielo no tan solamente tienen que ver con las cosas que hace el diablo, sino también en profundidad con las cosas que hace el hombre, porque las grandes naciones del mundo están creando armas holográficas. ¿Sabían eso? Bueno, ya después les voy a explicar qué son las armas holográficas. Ellos ya también pueden proyectar imágenes de la Virgen en el cielo. Busquen en internet qué cosas son las armas holográficas. ¿Sabían que hay señales en el cielo producidas por el HARP? Busquen. Tienen que ver. Las señales que se dan antes de la venida de Cristo son las que hacen los demonios y las que hacen los hombres también. Y también las que hace la Iglesia de Dios. Que es una de las señales, la predicación mundial del Evangelio, ¿o no? Bueno. Bien. Y ahora noten que aquí está en el versículo 9 al 11, está el tiempo de angustia previo. ¿Sí? Y habrá espantos, todo tipo de ocultismo y manifestación satánica ya más fuerte y grandes señales en el cielo. Y noten, y ahora viene el versículo 12 que habla de la ley dominical. Pero cuidado, porque aquí pareciera ser que la ley dominical viene antes. Y dice así. Y aquí muchos malentienden este versículo y dicen, no, mira, dicen, cuidado. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán y entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y ahora parece al revés. Parece que antes del tiempo de angustia previo y antes del tiempo actual, parece que ya tiene que venir la ley dominical y la persecución, ¿o no? Parece que sí, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿esto puede contradecir a los otros dos relatos poderosos de Mateo 24 y Marcos 13? No. Entonces lo vuelvo a leer y lo voy a explicar. Presten atención. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, y entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Aquí, al tiempo de angustia previo, sí o sí le sigue la ley dominical como los otros relatos. Pero ¿por qué dice, mas antes de todas estas cosas? ¿A qué cosas viene diciendo? A que el tiempo está cerca del versículo 8 y al fin del versículo 9. A eso se está refiriendo. A que, hermanos, antes de que el tiempo esté cerca y antes de que venga el fin de todas las cosas, primero tiene que venir la ley dominical, está queriendo decir, hermano, eso está queriendo decir, porque no puede significar otra cosa, porque entraríamos en un conflicto tremendo de comparación de texto con texto y la Biblia no se contradice a sí misma. Lo que está queriendo decir, hermanos, muy bien, es que antes de que venga el fin de todas las cosas, y antes de que esté cerca todo, se tiene que dar la ley dominical. Porque cuando se dé la ley dominical en el tiempo de angustia previo, y aquí viene una ciencia, hermanos, que yo le doy. Ustedes saben que el espíritu de profecía dicen que los acontecimientos finales serán rápidos, ¿o no? Bueno, pero ¿cuándo se va a dar eso en la profundidad del tema? Los acontecimientos finales van a empezar a darse, si hablamos en pleno entendimiento de la palabra, con la ley dominical. Yo les digo algo, hermanos. A pesar de que ahora están aconteciendo muchas cosas que nos ponen los pelos de punta y nos preocupan en todo el mundo, todavía no corren los acontecimientos tan fuertes. Pero yo les digo una cosa y presten atención a lo que les voy a decir porque se van a olvidar. Cuando salga la ley dominical, van a ver, hermanos,
a partir de la ley dominical todo se va a tornar rapidísimo. Una cosa tras otra. Acuérdense, para mí el eje es la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, todo va a empezar a ser rápido y vamos a empezar a correr, hermanos, a correr espiritualmente. Bien. Por eso el versículo 12 cuando dice, mas antes de todas estas cosas, no es que está invirtiendo el orden profético, sino se refiere al tiempo que está cerca del versículo 8 y al fin del versículo 9. Os perseguirán y entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, y os será para testimonio. Aquí, hermanos, está la ley dominical con su correspondiente persecución. Con su correspondiente persecución, hermanos. Con su correspondiente persecución. Y ahora vamos a leer, hermanos, vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Y qué sigue ahora en el versículo 14 y 15, según venimos estudiando? Bien, hermanos, la recepción de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio. Fíjense el versículo 14 y 15. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo, dice Cristo, yo os daré boca y sabiduría, porque yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cristo es Espíritu Santo o no? En la profundidad del tema, sí. Pero no como lo dicen los antitrinitarios, no, ojo, no como dicen los antitrinitarios que solamente hay dos personas de la divinidad, que es el Padre y el Hijo, y que el Hijo es el Espíritu Santo. No como dicen ellos. Pero en la profundidad de ellos sí es Espíritu Santo, porque Cristo es Espíritu, y el Padre es Espíritu o no, y el Espíritu es Espíritu o no, claro que sí. Porque yo os daré boca y sabiduría. Hermano, yo le hago una pregunta, ¿esto se está refiriendo al fin o no? No se puede referir ahora, porque yo les pongo un ejemplo, por más que oremos y recontra oremos, si ahora a mí me llevan a los tribunales sin potencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a asistir. Pero yo no puedo decir que voy a recibir boca y sabiduría para dejarlos a ellos abriendo la boca. Ustedes todos los que están acá predican y predicamos con el poder del Espíritu Santo, pero no con el poder de la potencia del Espíritu Santo, porque yo no veo que se nos dé boca y sabiduría como por ejemplo se le daba a Pablo, a Pedro, a Esteban, que quedaban todos abriendo la boca y se convertían 3.000, 5.000 personas. No tenemos esa boca y sabiduría, por lo tanto esto se está refiriendo sí o sí, hermanos, y de manera irrefutable al descenso de la lluvia tardía. Por eso dice el versículo 15, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir los que se os opondrán. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que va a ser la lluvia tardía. Noten, por favor, hagamos un repaso. Cuando descienda la lluvia tardía, no hay ni que preocuparse por lo que hay que hablar, no hay ni que pensar lo que hay que hablar. Vamos a recibir boca para hablar, vamos a recibir sabiduría para hablar. Nadie nos va a poder contradecir. De los que se nos opongan, se van a convertir miles de personas. ¿Qué tal? Esto se está refiriendo por la fraseología que está dando a entender acá, por la fraseología que se manifiesta acá, se está refiriendo a la potencia de la lluvia tardía. Y ahora noten otro detalle, hermanos. ¿Qué viene después de la recepción de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio? Leamos muy bien, persecución. Lo mismo que decía Marcos capítulo 13, ahora se vuelve a dar acá, hermanos. Leamos los versículos 16 al 19. Leamos los versículos 16 al 19. Noten que en el versículo 15 ya tenemos potencia de lluvia tardía. Ya tenemos potencia del Espíritu Santo en lluvia tardía. Y ahora leemos los versículos 16 al 19. Mas seréis entregados aún de vuestros padres. ¿Ven por qué hay que estar preparados, hermanos? ¿Y tu papá, que no es de la iglesia, te puede llegar a entregar? Sí. ¿Tus familiares que no son de la iglesia te pueden llegar a entregar? Sí. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Y qué cosa?
y matarán a algunos de vosotros. Y si no me creen, pueden leer Maranata página 197, y ya no más leemos, Maranata página 197. Me detengo un ratito ahí y vamos al libro Maranata página 197, y dice así, hermanos. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, pero noten que el versículo 15 ya muestra que este pueblo tiene, hermanos, tiene Espíritu Santo y tiene potencia de Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice que morirán. Después de la lluvia tardía, muchos morirán. O sea que antes de la lluvia tardía, morirán. Durante la lluvia tardía, morirán. Y dice el versículo 17, hermanos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Y noten el versículo 19, porque recién hace rato decíamos que íbamos a hablar de la paciencia, y en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ahora noten, el versículo, hermanos, el versículo 12 y 13 habla de la ley dominical, y el versículo 19 habla en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces vamos a Apocalipsis 14, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo número 9 hasta el 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 12. Y dice así, hermanos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Yo siento si hay hermanos que no saben comparar texto con texto y que no tienen discernimiento espiritual para discernir las escrituras. Pero aquí concuerda todo. Y la paciencia de esta gente no es cualquier paciencia, sino de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y está hablando de cuando el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en fuerte clamor. Pero mientras crece, estamos hablando de la ley dominical y reavivamiento y reforma. ¿Cuándo crecerá el mensaje del tercer ángel? En ley dominical y reavivamiento y reforma. En la ley dominical y el reavivamiento y la reforma, el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en fuerte clamor. ¿Y cuándo se convierte en fuerte clamor? Cuando desciende la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que concuerda todo esto? Pero volvamos, quiero explicar algo de Lucas capítulo 21 que me había olvidado de explicarles. En Lucas capítulo 21, cuando estamos hablando, hermanos, del versículo 12 y 13, en Lucas capítulo 21, cuando hablamos, hermanos, de la ley dominical, dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano. Cuando venga la brigada, cuando venga la policía federal, nacional o provincial, y nos echen mano, hermanos, te van a echar mano. ¿Se dan cuenta que hay gente que no discierne esto? Y la crisis que nos espera, te echarán mano, te van a echar mano.
muchas familias serán separadas, hermanos, y perseguirán, y entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Esto es la ley dominical, hermanos. Y muchos morirán. Y después, cuando salteamos, después de la lluvia tardía, viene el versículo número 16. Ya después de la lluvia tardía. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Por eso, hermanos, es que en Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17, versículo 6, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 6? Dice lo siguiente, hermanos. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 6. Por eso es que para el tiempo del fin, para estos últimos tiempos, la Iglesia Católica con el protestantismo y los espiritistas se dice de ellos. Apocalipsis 17, 6. Y la mujer, noten hermanos, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y aquí viene la reflexión, hermanos. Juan se asombró al ver cómo se machaba y se embriagaba de sangre de los muertos, porque mataba mártires, los santos de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Hay que comparar texto con texto para saber a qué santo se refiere, hermanos. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el tiempo de los adventistas en el tiempo de fin. Si bien es cierto, se refiere a la sangre de los santos en toda la historia, pero está haciendo más énfasis en el tiempo del fin, porque es para el tiempo del fin cuando se la ve borracha. ¿Se entiende eso, hermanos? Es clara la Biblia. Y ahora noten lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículos 5, 20 y 24. Apocalipsis capítulo 18, versículos 5, 20 y 24. El versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué maldades? La de perseguir, torturar y matar a los santos en el tiempo del fin mediante la ley dominical y la persecución que le sigue. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Versículo 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas. Noten, versículo 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Cuando habla ya de todos los que han sido muertos en la tierra, habla de la influencia de la ideología católica en las naciones del mundo, en las otras religiones, en las sociedades secretas, a través de las sociedades secretas, el Opus Dei, los jesuitas y otras sociedades secretas en las cuales también ella ha influenciado. ¿Se entiende, hermanos? Cómo la Iglesia Católica es desenmascarada por la palabra de Dios. Hermanos, cualquier estudioso de cualquier época sabe que la ramera es la Iglesia Católica. El que no sabe eso ya no sé, hermanos. Ya no sé. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con el estudio que hemos hecho hoy? Le hago una pregunta, hermanos. Según el estudio que hemos hecho hoy, ¿concuerda o no concuerda, hermano, la secuencia profética? Básicamente, ¿qué secuencia profética muestra Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21? Básicamente hablando, hay puntitos que no los toca, pero se entiende, hermanos, que si habla de la marca de la bestia, le antecede la imagen de la bestia y le sigue el reavivamiento y la reforma. ¿Se entiende, hermanos, eso? Pero los puntos generales que toca Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son el tiempo actual de engaños satánicos que estamos viendo y que va en aumento y es acumulativo, el comienzo del tiempo de angustia previo, que está por comenzar, hermanos, y que también va a ir en aumento. Por eso dice que es principio de dolores, pero después serán dolores completos. Por eso también va en aumento y es acumulativo. La ley dominical con su correspondiente persecución, que también va a ir en aumento y es acumulativo porque sigue la ley dominical, seguirá y seguirá.
hasta el decreto de muerte, y después le sigue, hermanos, después le sigue, hermanos, la lluvia tardía, que cuando desciende también va a ser acumulativa y va a ir en aumento, porque primero la recibe el pueblo adventista, pero después se va extendiendo a todo el mundo y va iluminando toda la tierra con su gloria y se van ganando almas y se forma la última iglesia, que son los últimos que quedarán. Y después, hermanos, sigue después viene, hermanos, la persecución y martirio después de la lluvia tardía, porque ya hemos dicho que con la ley dominical va continuando la persecución. Por lo tanto, después de la lluvia tardía y durante la predicación mundial del Evangelio, también se sigue, hermanos, persiguiendo y matando cristianos hasta el fin del tiempo de gracia. Después del fin del tiempo de gracia ya no muere nadie. No muere nadie, hermanos. ¿Se entiende, hermanos, o no lo que hemos estudiado? Entonces, la secuencia profética, que a criterio de nuestro estudio, nosotros las entendemos aquí en Tucumán y en el norte argentino, y que muchos hermanos también la están entendiendo así en todo el mundo, de acuerdo a lo que nos escriben. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Es correcta o no es correcta? Es correcta, hermanos. Así que, dejamos acá este estudio y ojalá que Cristo nos dé más entendimiento con su Espíritu, hermanos, para que podamos aferrarnos cada día más de su poder y de su fuerza. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas los que podamos por el espacio para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos acá postrados de rodillas y postrando nuestros corazones para pedirte, por favor, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos des gracia, y te damos gracias, Señor, porque tú nos das todas las cosas que necesitamos cada día, Padre, sobre todo el pan que tenemos en nuestra mesa y también el pan espiritual, Padre. Y Señor, te queremos pedir que bendigas a los miles de hermanos que en todo el mundo están siguiendo estas clases bíblicas y que realmente ellos, Señor, también puedan prepararse, Señor, y entender esta secuencia profética, Padre. Bendícelos a ellos también y te damos gracias, Señor, porque todavía tenemos libertad para reunirnos y estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder seguir dando estas clases bíblicas. Y te pedimos, por favor, Señor, que los hermanos que nos escuchan, tú les toques el corazón para que ellos se animen, Señor, a formar clases bíblicas de investigación. Te damos gracias, Señor, porque nos permites todavía predicar el Evangelio. Y te pedimos que toques el corazón de aquellos que nos escuchan para que ellos se animen, Padre, a formar clases bíblicas de investigación para formar a otros cristianos y preparar un pueblo bien dispuesto para la venida de Cristo. Todas estas cosas las dejamos en tus manos y te pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.